política que esto representa. Retomando las cuestiones previas que habíamos tenido con el doctor Rodríguez McCain, quisiera también al respecto hacer algunas estimaciones, ¿no? Precisiones, ¿no? Con el doctor Rodríguez McCain habíamos hablado las cuestiones teóricas, ¿no? Que representa justamente esta fraseología que se viene usando, ¿no? En todos los niveles, ¿no? A nivel mundial, regional, ¿no? Sobre que la amenaza COVID-19 es una guerra, ¿no? Dentro de la teoría de relaciones internacionales, ¿no? De la teoría de pugnas, la polemiología, sería bueno que, en este caso, nuestro estimado catedrático, Rodríguez McCain, nos dé algunas precisiones, ¿no? Les comento que antes de esta actividad, conversando con ambos doctores, ¿no? Conversaba con el doctor Rodríguez McCain esas paradojas, ¿no? El mayor o el más grande, ¿no? Teórico de la filosofía militar, ¿no? Como es Karl Clausewitz, murió a los 51 años, ¿no? A puertas de enfrentarse a Polonia, como jefe del Estado Mayor General, por un virus, ¿no? El virus de la pandemia. En ese sentido, doctor Rodríguez McCain, usted teóricamente, ¿no? Pudiera dilucidarnos esta cuestión, ¿no? El término de guerra, ¿no? En este escenario de COVID-19. Sí, doctor Rodríguez McCain. Muchas gracias, coronel, y con todos ustedes, amigos de la Fuerza Aérea del Perú. Me siento muy contento, además, que hoy haya venido y esté con todos ustedes, que es 20 de mayo, recordando aquella fecha de 1929, cuando se crea el Cuerpo de Aviación del Perú, la génesis de la Fuerza Aérea del Perú, un día como hoy. Gobierno de Augusto B. Leguía, 1929, a solo un mes y días de la firma del Tratado de Lima con Chile. Yo quisiera, gracias, coronel, yo quisiera primero cuadrar algunas cosas básicas que tienen que ver con la denominación de orden internacional, porque nosotros tenemos que conceptualizar bien qué cosa es un orden internacional. Y es que cuando uno habla de orden internacional es porque hay que evitar el desorden internacional. El mundo es, en esencia, un mundo de movilizaciones. El orden preestablecido crea circunstancias de vida que van a generar hábitos y costumbres y actos convencionales en el sistema internacional. El invento de la rueda en el 3500 años antes de Cristo, en los tiempos de los sumerios y los acadios, creó y estabilizó el mundo para que se hicieran las grandes construcciones ciclópeas que hicieron los babilonios en la cultura ancestral hecha por los judíos cuando eran esclavos, o los egipcios cuando hicieron las pirámides de Tutmosis II, III, Ramsés II, etc. La aparición en su momento de la imprenta cambia la cosmovisión del mundo y empieza a tejerse una sociedad internacional forjada en el humanismo, en el pensamiento escrito y la reflexión teórica. Surge en el mundo entero esto que se llama la filosofía que hacían los griegos para entenderla como un modus vivendi. El cambio de la tesis de Ptolomeo, que miraba el mundo planamente, viene Nicolás Copérnico, viene Galileo Galilei, el mundo cambia, hay un nuevo orden allí, porque el proceso mismo lleva a la aparición de los grandes viajes de circunnavegación. Miren la fase explosiva que genera la aparición inadvertida, la aparición en un momento en que nadie lo sospechaba de un proceso que cambia el escenario internacional. Eso es la aparición del orden internacional. El orden internacional ha venido cambiando. También cambió cuando se dijo que el rey no era divino.
y que había el justnaturalismo, que todos éramos iguales, se acabó el rey como el episódico actor visible que decidía la vida de los hombres y aparece en consecuencia el pueblo, cambia el mundo, la Revolución Francesa cambia el mundo, y así podría yo seguir hablando, los órdenes que han habido en el sistema internacional, o la llegada del hombre a la luna, que recrea una visión fuera del globo terráqueo, también inadvertido. Lo que estamos viendo ahora no es un invento, pero sí es un acto inadvertido, la aparición de una pandemia como las ha habido en otros tiempos, pero que impacta de manera transversal en la sociedad humana y cambia, altera. ¿Qué altera? El modus vivendi de la sociedad internacional y el modo de pensar, porque el mundo tiene que cambiar. Y ese cambio genera lo que hoy vemos, todavía un proceso de adecuación para luego decir realmente qué orden internacional estamos viviendo. Lo más probable es que el nuevo orden internacional esté determinado por un sistema internacional donde las apariciones de los actores visibles quieren que se propugne una sociedad plana, donde hay un mundo multipolar. Y este mundo multipolar sin ningún hegemón de por medio, donde todos entran en pugna. Las pugnas por alcanzar la calidad de superhegemón. En el mundo cíclico, no todos pueden ser hegemones. Entonces esa calidad de hegemón en estos momentos está estacionaria porque están en pugnas. Hay dos que suman en la cola de espera para rebasar a Estados Unidos de América, el último hegemón de la historia, que son evidentemente China y detrás Rusia, y un poco más atrás, solapadamente, el caso de la India. Pero yo no voy a desarrollar y no voy a irme a hablar un escenario planetario, sino circunscribirme a América Latina. Y América Latina, que tiene 650 millones de habitantes, una América Latina que el día de hoy tiene ya, se va por los cerca de 400,000 infectados. Quiere decir que en pocos meses América Latina tendrá el 10% de los contagiados de toda América Latina. Cuidado con eso. Significa entonces que el menoscabo para un continente nuevo en la historia, porque en el año 1492, cuando un día como hoy que muere Cristóbal Colón, que llegara a nuestro continente, en esto que se fue la primera gran globalización de la historia, devenida del paradigma de la aparición de la visión de la Tierra redonda, evidentemente cambia el sentido de la historia y cambia la dinámica del sistema internacional. Entonces ahora una América Latina que tiene que enfrentar primero una cualidad geopolítica. ¿Cuál es la cualidad geopolítica de América Latina que empieza a cambiar? Primero, que la cualidad geopolítica de América Latina en los últimos 100 años fue mirar verticalmente, horizontalmente, verticalmente al mundo, Estados Unidos de América y Europa. Esa verticalidad de América Latina deberá comenzar a ser una regla en el cambio, porque no sabemos, por ejemplo, si se enrumba y crece la China, entonces la visión geopolítica del mundo estará concentrada en el mundo asiático. Todo se trasladará a la sociedad asiática. No estamos diciendo que eso sea el final, pero es una mirada. Por esa razón, hace más de 40 años, las políticas exteriores de los estados en la región están tendiendo a una multilateralización. Por esa razón, el Perú, por la multilateralización, ahora tenemos a China como nuestro primer socio exportador. Si no hubiéramos hecho eso, hubiéramos seguido esa órbita y esa dinámica de solamente ser verticales, seguramente que seguiríamos como antes de la CEPAL, donde se decía que Estados Unidos era el centro del continente. Y eso ha cambiado la dinámica internacional. Y claro, una mirada de esta naturaleza para una América Latina que siempre como continente en desarrollo va a ser impactado por la dinámica del sistema internacional, siempre, en cualquier momento,
el más débil, el más pobre, siempre sufre el influjo del acto internacional de manera colateral o de manera directa. La Gran Depresión de 1929, es verdad que produjo una enorme cantidad de pobreza en Estados Unidos, Europa, pero bien que impactó. Y aquí en América Latina se trajo abajo un presidente que se llamó Augusto Beleguía después de la firma del Tratado de Lima, porque no pudo soportar ni él ni otros países de la región el impacto de lo que fue la Gran Depresión. Esta situación, evidentemente, entonces, la vulnerabilidad de una América Latina que ahora traslada el foco de la atención internacional por el COVID-19, comenzó en China, de China pasó a Irán, de Irán pasó a Europa y de Europa a Estados Unidos. América Latina parece convertirse en el nuevo foco de la pandemia, por tanto la vulnerabilidad de América Latina es mayor. Esto la pone en una situación de orfandad, sin duda alguna, porque el impacto económico del mundo de la recesión que produce una globalización estacionada, evidentemente va a crear una recesión en el subcontinente. Las movilizaciones económicas se han detenido. La pobreza ha aumentado. La Organización Internacional del Trabajo ya dijo que el desempleo se ha incrementado en 3% en la subregión. Cuidado, que estas circunstancias de minusvalía o de vulnerabilidad van a colocar a América Latina en una situación de dependencia. Cuidado con la tesis de la interdependencia, que era buena en los tiempos en que había el otro orden internacional. La interdependencia es buena y es importante, pero si los países que se gastan toda la plata, que gastan todo lo que puedan tener como contingencia, se vuelven más vulnerables, se vendrán en países evidentemente más dependientes. Y cuidado que volvamos a los tiempos del intervencionismo, del mercantilismo y del monopolismo que vimos en los tiempos del siglo XVI, XVII y XVIII. ¿Qué es lo que quiero decir? América Latina tiene recursos naturales que los quiere el mundo entero. Si antes de la pandemia venían por ellos, cuidado que ahora nos lo van a quitar en el sentido comercial de la palabra, con réditos poco favorables para la subregión, si acaso no sabemos administrar la contingencia paralela a lo que está viviendo en estos momentos el mundo entero. Los paradigmas de una sociedad internacional están cambiando y América Latina no puede ser excluyente de ello. Pero cuidado que ahora se habla de que las movilizaciones en el sistema internacional han superado a los ejércitos, han superado a las fuerzas nacionales. Tremenda mentira, porque antes de la pandemia ya se hablaba incluso de ejércitos transnacionales. Problema común, coronavirus. Entonces, como es un problema común para Perú, Chile, Ecuador, Colombia, entonces vamos a crear una fuerza transnacional para debilitar las fuerzas nacionales. Tremenda mentira. Hoy, en plena pandemia, los estados tienden a ser más pétreos en su soberanía absoluta. Por eso las cierran. Han cerrado sus fronteras. Cuidado con eso. No hay que equivocarnos. Y lo que está pasando en el mundo al cerrar fronteras, pues crea más bien un clima del individualismo, del unilateralismo. Y ese unilateralismo evidentemente va a ser difícil. Este proceso que sí quiere el mundo de confluencias, pero eso va a costarle su precio a América Latina y al mundo entero. Las sociedades con fronteras cerradas, evidentemente por la circunstancia del COVID, que no se va a ir de la noche a la mañana, supondrá entonces una nueva manera de interacción internacional. Lo que tenemos que evitar es que el mundo se vuelva dependiente para América Latina. Deberá ser, y busquemos que sea de cooperación y de coordinación. Y para que eso pase, América Latina tiene que aprovechar, como pasa siempre en la teoría de las relaciones internacionales, cuando uno es débil, el otro es fuerte. Vean lo que está pasando en Europa. En Europa, Macron, lo digo en mi columna de hoy en el diario Correo, Macron
y Angela Merkel se ponen de acuerdo porque Europa está debilitada. Cuando Europa se pone debilitada es circunstancia favorable para que América Latina pueda encontrar el espacio que requiere en el sistema internacional. No va a ser fácil, somos una sociedad en desarrollo. Nuestro sistema cultural y nuestro proceso histórico fracturado y fragmentado, evidentemente nos pone todavía en una situación difícil. Justamente por esa fragmentación histórica, por esa falta de una adecuación en la regla internacional, es que América Latina, como dice la Organización Mundial de la Salud, se constituye en el nuevo foco de la pandemia, porque somos muy vulnerables, porque no sabemos qué es la disciplina, porque no entendemos qué significa ese orden que se requiere intraestatalmente para llevar adelante un proceso de la mejor forma. No hay guerras en el mundo. No hay guerras. Yo tengo mucho cuidado de hablar de una guerra. Claro, seguramente, y asumo que es más fácil que explicarlo a la gente del día a día, pero una guerra supone un concepto de un conflicto, y un conflicto está asociado al derecho internacional, a una movilización que produzca evidentemente un influjo en el otro actor, de tal manera que produzca un acto bélico. Aquí no hay nada de eso. No hablo de guerra ni siquiera contra el coronavirus, porque el coronavirus no se puede ver, pero no hablo de guerra entre los actores visibles. A ninguno le conviene una guerra en estos momentos, una guerra bélica, quiero decir, un enfrentamiento como la Segunda o la Primera Guerra Mundial. Lo que vamos a ver en adelante es que si algo tuvo la Guerra Fría que nos deja como legado es que vendrá otra vez el mundo del espionaje, pero miren de qué manera. Hoy día el mundo cibernético, el mundo virtual, será el mundo de las reglas de la seguridad internacional y de la defensa nacional. Hoy día, los mecanismos informáticos, las cualificaciones en el mundo sideral serán una regla y empezarán a ser la mayor tónica de atención por parte de los estados. Por esa razón, nuestro nivel de inversión debe estar allí. Recuerdo, me trae a colación que hace pocos años había muchas críticas en el Perú cuando compramos un satélite. Señores, ahora necesitamos más satélites que nunca, porque el mundo informático es el mundo informático de hoy que tendrá una variable en ese nivel de espionaje, ese nivel informativo. El mundo se vuelve de esa manera. Las informaciones en consecuencia, por quien la tenga más y en mejor medida, marcará la pauta del sistema internacional. Y nuestros gobiernos y nuestra región se van a abocar a ello, van a invertir más. Y esa es la tónica que tiene que seguir el sistema internacional. No estamos en otro momento de la historia, sino en el que los actores visibles crean una sociedad plana, donde en algún momento van a dar paso a un estadio donde uno se va a superponer a otro. Pero también es tiempo para que la propia América Latina permita el surgimiento en esta etapa de un nuevo actor que pueda tener dimensión internacional. ¿Qué es lo que quiero decir? Más allá de un Brasil, que es el mayor infectado y que ya tiene el tercer lugar en el mundo con las infectaciones, y que se constituye evidentemente en un país que por toda su ratio geopolítica puede ser intermedio y algo más, el Brasil puede ser la enorme oportunidad de América Latina. No nos concentremos en los muertos y los contagiados y las imbricaciones intraestatales que produce al Brasil. Eso es coyuntura política y gestión sanitaria que tendrán que superarlo como otros países. Yo estoy acá viendo la visión macro y la aparición de los actores visibles y de otros más como la India y el Brasil y Sudáfrica, que tendrán una posición mucho más dinámica y una posición mucho más relevante en el sistema internacional,
terminará haciendo cada vez más plano el sistema internacional. Mientras tanto, las pugnas van a ser el derrotero del mundo en estos momentos. Miren el día de ayer en el marco del G20, el presidente de China, Xi Jinping, casi como si fuera el abanderado de la paz y de la resurrección del mundo, pues habló de la paz y de lo que quiere por el mundo entero y hasta dijo, estoy que lloro por el mundo entero, señores. Ese discurso se lo ha quitado a Estados Unidos de América, seamos claros. Estados Unidos de América debió comandar este proceso. Fue una oportunidad perdida para un Donald Trump que en estos momentos se encuentra flagelado políticamente en el frente interno de Estados Unidos de América. Quiere decir eso, que los chinos trabajan todos los frentes. Y el capitalismo, yo no creo que el mundo sea un problema de capitalistas o de neoliberalistas, ni creo que el mundo sea un problema de ideologías o de la ratio ecuménica de la visión económica. Yo más bien creo que el mundo cibernético hará otro tipo de globalización. Los barcos saldrán en la medida en que las directrices salgan por la computadora y la movilización mundial será mayor, porque la globalización es un fenómeno que supera la ratio solamente de carácter material. Hay la globalización, a mi juicio, que yo llamo la globalización cibernética, que es la que vamos a empezar a ver. A partir de ahora será mejor y más productivo comprarle a un hijo antes que una pelota o antes que unos chimpunes para ir a jugar seguramente una laptop como juego y como dispensario para su desarrollo personal. Todo el mundo cambia. Y América Latina, históricamente, el patio trasero no solo de Estados Unidos, del mundo entero. América Latina, que venía creciendo de manera importante gracias al precio de los metales en el sistema internacional, ahora está detenido, eso es cierto, pero en la medida en que América Latina tenga que enfrentar los nuevos desafíos, tendrá que esforzarse por invertir más en la educación si no quiere terminar siendo más dependiente que como en los siglos XVI y XVII y XVIII. Esa es la factura de la cual la CEPAL hablaba en los años 60 y 70. Si no se invierte en educación, los más vulnerables siempre son los más débiles económicamente. Los más vulnerables son los que en la etapa tardía alcanzan la descolonización. Eso le está pasando a un importante estadio de una América Latina que sigue experimentando migraciones, movilizaciones y devengados. Otrora paradójico, no es nuestra región la más conflictual. Al contrario, América Latina no es una sociedad de conflictos. Sin embargo, no tenemos la capacidad como para poder ensamblar nuestras relaciones y nuestras interacciones. Hace ratazo debía producirse en la región una reunión sudamericana o latinoamericana para ver el problema del coronavirus. Porque todos estamos preocupados en la internalidad del problema. Tenemos que empezar a mirar que hay agendas que empiezan a cambiar. Agendas compartidas, ya no la agenda solamente intraestatal, la agenda común. La agenda compartida sin que signifique cesión de soberanías ni nada por el estilo. Pero una agenda compartida deberá ser más viable el sistema internacional. Tampoco lo hace la ONU. Debería haberlo ya. El G20 debió ser el G20 para ver temas de salud, para ver el coronavirus. Señores, no vamos a cambiar la tónica del sistema internacional hasta que no se encuentre la vacuna que pueda mitigar a la pandemia. Y va a pasar todavía algún tiempo para que eso se pueda conseguir. Los teóricos de las relaciones internacionales el día de hoy le quieren achacar y se quieren subir al carro de las pugnas que vienen viviendo cada uno de los actores visibles para achacar culpabilidad a uno o a otro. No será el fin del capitalismo ni la emersión del comunismo. El capitalismo seguirá en boga.
Y ahí vemos a una China que desde los tiempos de Deng Xiaoping, como lo dije en una columna reciente, China seguirá apostando por ese capitalismo y esa economía de mercado hacia afuera que le dio éxitos. No la van a perder y seguirá ganando espacios, porque hoy en día los países que tengan una más centrada relación con el sistema internacional lograrán esto que se conoce como marco de influencia. El marco de influencia es lo que va a determinar hacia dónde van los espacios geopolíticos, y América Latina tiene que olfatear bien hacia dónde quiere ir. Desde mi perspectiva, una mirada absolutamente abierta, multilateralizada, que es lo que le queda al continente, paradójicamente, uno de los más ricos en la producción natural de recursos. Muchas gracias a todos ustedes. Excelente. Gracias, coronel, y a todos ustedes. Fíjense, nosotros tenemos que seguir centrando nuestra visión sobre lo que significa el impacto de la pandemia en estos momentos para América Latina. América Latina ha sido, es y será el patio trasero de Estados Unidos y del mundo entero globalizado. Si mañana encuentran la vacuna, un buen laboratorio de algún país de la subregión, seguramente que la patente y seguramente que quien lo va a dar a conocer al mundo no va a ser ningún país de la subregión, porque hay correlatos de mandatos establecidos, claramente establecidos. Si no, miren ustedes lo que acaba de pasar en Francia, donde el propio presidente Macron llama la atención de que si encuentran por allí algún laboratorio, la fórmula para detener el COVID, no será sino Estados Unidos de América. No es nada en contra de Estados Unidos de América. El hegemón es muy importante para un país. Augusto B. Leguía, que fue satanizado, nunca fue entendido como el presidente que nos acercó al hegemón después de la Primera Guerra Mundial. Sacó todo lo que había hecho Wilson y el Tratado de Versalles y lo hizo realidad para el Perú, acercando el problema de fronteras, arreglando el Perú y acercando la dinámica del sistema internacional de ese momento. Pero aquí en la brillante exposición del doctor Tucci, yo me cuelgo de ella para hacer algunas reflexiones. La CEPAL, cuidado con la CEPAL. La CEPAL ha tenido en los años 60, 70, una visión bastante indefinida sobre lo que es América Latina, y presentando sí cifras. Sus grandes teóricos y sus grandes científicos de la CEPAL presentan cifras, pero bien que presentan cifras que no han sino coadyuvado para promover algunos cambios cualitativos en el sistema político de la subregión. Por ejemplo, en los años 60 70, en América Latina había una increíble cantidad de gobiernos dictatoriales. Vean los informes de CEPAL, por favor, metiéndose en temas políticos, cuando miraba su objeto central como comisión ver los temas económicos producidos por las dictaduras en la región. Cuando estaba en boga, en esos momentos, el desarrollo del mundo de la bipolaridad y el mundo de las ideologías, en una América Latina que buscaba acabar con esas dictaduras, que por cierto tenían que acabar, pero buscando el influjo teórico de una alternativa a esas visiones como la que tenía el propio Augusto Pinochet Ugarte, en las narices del propio gobierno chileno, la CEPAL. El día de hoy las cifras que presenta CEPAL también son importantes, pero cuidado con eso. América Latina sigue todavía con la ciclicidad de gobiernos de derecha, de regímenes que no son regímenes de izquierda ni comunistas, pero toda la plataforma de lo que presenta la CEPAL significará el plato servido para que
los gobiernos actuales, por los declives económicos de América Latina, se han imputado a los gobiernos actuales, y entonces una evidente y clarificada forma de darle plato servido para que otros gobiernos de izquierda puedan levantarse y poder ser los salvadores de una región evidentemente impactada por el coronavirus. Tengamos que mirar con mucha pinza. Nada es gratuito. No he visto un informe de la CEPAL donde se diga que el Estado es muy importante. Yo siempre creo al Estado, a un Estado pequeño económicamente, para que permita que los actores visibles del sector privado participen. Eso es cierto. Pero donde el Estado tiene que ser el eje central para cultivar escenarios, por ejemplo, escenarios de crisis. América Latina no sabe enfrentar escenarios de crisis. Y no lo sabe enfrentar porque América Latina históricamente ha sido y es una sociedad en construcción, fracturada internamente. Esa fractura interna, por la ausencia de educación de la que vengo hablando tanto tiempo y a cada rato, el fenómeno de la inversión. No hay país en América Latina donde se invierta más de 3 o 4%, con algunas excepciones. México, que debería ser un país importante en la inversión en educación, no llega ni al 4%. Ni hablemos de Perú, ni hablemos de otros países. Chile discretamente 7,5%. Bolivia subió a 5,2%. Nicolás Maduro, a quien le doy tanto y muy duro, pues hasta 8 o 9%, superando a otros países de la subregión. Entonces, América Latina el día de hoy, por una pandemia, primero, está demostrando que no estaba preparada históricamente, no en la coyuntura, para enfrentar escenarios de crisis. No lo sabe hacer porque no estamos preparados. Nuestra idiosincrasia, nuestro portento estructural, somos una sociedad fragmentada. Y por esa misma razón, por nuestra fragmentación, por nuestra ausencia de entender lo que significa asumir las normas, una sociedad de normas, no sabemos aplicar normas, cumplir normas, no sabemos cumplir normas. Y ese es un grave problema para la subregión. El COVID ha llegado a América Latina por el impacto de esa globalización. La globalización hace todo. El circuito del coronavirus ha seguido la movilización de los chinos por el mundo entero. Los chinos se han movilizado por Europa y luego Estados Unidos porque son los que mayor poder adquisitivo tienen. Y por eso el virus que busca la gente, que es la persona humana, se ha ido hasta Nueva York. Y viene a América Latina porque los chinos también invierten, porque la sociedad se ha globalizado, porque el impacto es de esa naturaleza. Nuestra subregión no ha aprendido a valorar estratégicamente una situación de crisis. Por eso es que resbalamos muy rápido y nos retrotraemos. Es cierto, no solamente en el Perú y no solamente en América Latina, las clases medias siempre son las más golpeadas a través de la historia. El Estado llano que hizo la Revolución Francesa fue extraordinariamente golpeado y por eso llevaron adelante el proceso ulterior que acabó con Luis XVI. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué es lo que le espera a América Latina en los siguientes tiempos, en los inmediatos? Ver a una América Latina que se debate entre las decisiones gubernamentales de estado de emergencia nacional para combatir el coronavirus y esta suerte de febril decisión o deseo de decisión para que de una vez y rápidamente se aperturen todos los mercados y se empiece la dinámica de la movilización de la economía de la región, de la subregión. No hay que preocuparnos en demasía. Si hay algo que tiene América Latina es que su recuperación puede ser más rápido de lo que podríamos estar calculando.
Eso va a depender mucho de las adecuaciones que tenga primero cada política intraestatal. Los países que tienen recursos siempre serán el foco de la atención y tendrán que ser tratados de la mejor manera. Y ahí articula mucho entonces la visión externalizada de las vinculaciones, la diplomacia, el actor visible del Estado que conecta con el sistema internacional para no crear ese marco de dependencia del que estamos refiriéndonos primariamente. El Estado es el actor visible. Tenemos que tener en estos momentos un actor visible que mantenga el orden en la región. Miren Chile. Chile ya comenzó otra vez el alboroto social. Y queremos deshacernos de las medidas de emergencia como si estas van a solucionar el problema. Al contrario, en una sociedad desestructurada la van a agravar todavía. Tenemos que buscar el equilibrio. Yo siempre he creído que un estado de emergencia es absolutamente compatible con medidas de reactivación económica. En la próxima semana, el domingo 24, acaba la cuarentena en todo el Perú. Yo creo que el estado de emergencia y la cuarentena pues pueden evidentemente protocolizarse, porque lo que tenemos que evitar es justamente que se produzcan más contagios y más muertes. América Latina se puede parecer a los tiempos del ébola en el África. Cuidado con eso. Y ese nivel de lamentaciones puede tener su costo si no se toman las acciones que corresponden para cada estado. Somos una sociedad que no tiene conflictos como los tiene el Medio Oriente, pero sí somos también una sociedad que nos cuesta articular relacionamientos, por ejemplo, entre los propios estados de la subregión, para hacer, por ejemplo, el modelo económico que alcanzó Europa después de la Segunda Guerra Mundial. No somos una sociedad que puede articular un problema que es común para ventilarlo, evidentemente, con una plataforma que pueda desarrollar cada país y, evidentemente, con compartimientos y de relacionamientos que deba corresponder a cada gobierno en su relación con los otros. De manera que lo que estamos viendo aquí es que con la cifra de la CEPAL y con el clima de lo que le está pasando a Chile y que pueda pasar otra vez otra concatenación de lo que vimos en el mes de octubre en América del Sur, los más beneficiados van a ser Nicolás Maduro seguramente y Daniel Ortega, porque va a ser muy fácil achacarle, imputarle todo el COVID a los gobiernos de turno que son en su mayoría gobiernos de derecha. El pragmatismo debe ser en adelante una de las reglas que debe llevar a América Latina a mirar el mundo entero. El pragmatismo con equilibrio. Y ese pragmatismo significa que tenemos que aprender a invertir. Cuidado que nos quedemos con las cifras de 2 meses para ya cualificar que la pobreza se ha crecido en América Latina y que como consecuencia del crecimiento de la pobreza, entonces cuidado con comprar un solo tanque o un solo revólver. Cuidado con eso. Hay que mirar las cosas con el equilibrio. No lo estamos haciendo. El mundo de la globalización nos demostró que había una apertura de fronteras. Y ese mundo de la globalización le estaba incluso queriendo ningunear a la soberanía, el concepto de frontera. Y nos dimos cuenta antes del coronavirus que cuando apareció las grandes migraciones sirias, todos los estados empezaron a cerrar sus fronteras. Y las empezaron a cerrar justamente porque los estados tienen una imbricación interna que cuidar. El día de hoy, lo mismo con la pandemia. El tema migratorio en la subregión también empieza a estacionarse, porque la movilización justamente provocada y promovida por la ausencia
de niveles de vida y de equilibrio para poder sobrevivir, subsistir, empieza a promover y a generar que las personas tengan que mejor quedarse donde están antes que se produzca por la movilización un acto de vulnerabilidad. Ahí tenemos que mirar una política exterior de cada estado que vincule al país con el mundo entero. Hace rato debemos establecer los reflejos para llegar más rápidamente a aquello que tanto necesitamos. Nos faltan reflejos y tenemos que darnos cuenta que en el mundo entero los primeros que van a poder beneficiarse de cualquier elemento adicional en el campo del coronavirus van a ser los que tienen poder. Miren, el Perú ha pedido pruebas moleculares y está en cola de espera y no se los van a dar así nomás. ¿Por qué? Porque primero están los que son más influyentes, los que tienen más poder. Eso tenemos que buscar un equilibrio. Tenemos que saber manejar nuestra articulación externa. No lo estamos haciendo. Tenemos plata. América Latina tiene plata. Bolivia ya no es la Bolivia de hace 30 años y el Perú menos. Si alguien cree que no hay plata, pues está equivocado. Lo que nos falta es la articulación para salir de este marasmo que hoy día, en una sociedad bastante del siglo XXI, desestructurada, no nos engañemos, América Latina sigue con el gran lastre del comienzo del siglo XIX, cuando por uti possidetis y libre determinación de los pueblos se hicieron estados. No es una América Latina orgánica, solamente 3 países son parte de la PEC. Nos falta y mucho para poder ejercitar una visión conjunta. La expresión de América Latina debe diversificar el mundo, el ensanchamiento geopolítico. Abramos en la cancha, abramos los espacios para que podamos tener una subregión con mayores posibilidades. Los intercambios se van a seguir dando, no hay que tenerle miedo. La globalización es inexorable, no acaba la globalización. La globalización ha sido impactada, pero la globalización va a continuar, porque el sistema internacional es de movilidad internacional. El asunto es que América Latina tiene que olfatear como lo hizo Augusto Beleguía con Estados Unidos para mirar hacia dónde debe de colocar su espectro geopolítico, hacia el mundo asiático o seguir con Estados Unidos y Europa. Diversificación es la regla. Si mañana más tarde la China alcanza la calidad de superhegemón, pues todo el mundo hablará chino mandarín y ya no será el dólar la moneda del planeta. Y entonces, cuando eso llegue, que no nos coja desprevenidos, si eso fuera el devenir del sistema internacional. Los estados de América Latina no son prospectivos. Es verdad, somos una sociedad con fractura e informal, históricamente informal. Y por esa falta de formalidad y de desarrollo es que han pasado 200 años que gran parte de América Latina está en su bicentenario y en muchos casos sigue exactamente como en el siglo XIX o comienzos del siglo XX, porque no sabemos dar ese paso cualitativo. Nos cuesta, y como nos cuesta, entonces es una utopía, una completa utopía que el Perú o que para cualquier país de la región pueda tener aspiraciones industriales. Ningún país que invierta en educación será una economía industrializada. Ninguno, ninguno. Salvo algunos que otros, ninguno. Mientras no se invierta en educación, vendrá otra pandemia y nos va a lacerar como lo estamos viendo el día de hoy. Esta es una seria llamada de atención que le hace el COVID-19 a aquellos países que no han tenido perspectiva, que no han tenido política de Estado, que solamente vivieron la política de la inmediatez, cortoplacistas. Nunca han mirado ultraactivamente.
América Latina no sabe lo que es tener una visión hacia el futuro, mirar el mundo como corresponde a un país que quiere dejar de ser periférico, volverse intermedio o tener una acción cualificada de mayor manera y en mayor medida. Por esa razón, nuestros países ya no deben de crear más compartimientos, ni más grupos, ni nada. Los que tenemos tienen que ser evidentemente articulados. Aquí la diplomacia es muy importante. Vuelvo a la diplomacia, porque la globalización es eso, es la externalización de todos los intereses de los estados. Pero si la diplomacia es statu quo, no vamos a poder alcanzar realmente lo que requiere el nuevo estándar internacional. El sistema internacional es por naturaleza anárquico, anárquico. Significa eso en el derecho internacional que no hay una autoridad central. No esperemos que se produzca por esta ciclicidad de la historia un nuevo actor que pueda impactar, que pueda ver a América Latina de otra manera, a los países de la subregión. El sistema internacional es horizontal y esa horizontalidad que tiene el sistema internacional pues debe ser aprovechada para los países pequeños como el Perú u otros de la subregión para poder encontrar una enorme posibilidad de proyección. Pero no lo hacemos. Nos hemos quedado solamente mirando Cuenca del Pacífico, que es importante, y Alianza del Pacífico. Y no sabemos externalizar más la visión internacional como le corresponde a una sociedad como la nuestra, con más de 650 millones de habitantes y todos con lazos históricos bastante comunes. Fíjense ustedes, no somos un país de la heterogeneidad como lo tiene el sistema asiático. No somos un país heterogéneo como puede pasar en otras partes del globo. América Latina es más homogénea en su construcción histórica. Todos venimos de un proceso que vino con Europa y la conquista, etcétera. Entonces tendríamos la enorme posibilidad de poder crear las bases para corregir procesos históricos. Mientras eso no se hace, entonces vamos a seguir en las elucubraciones pensando en que el sistema internacional nos va a impactar y ya sabemos que cuando impacta los que menos tienen son los que más sufren y una América Latina en esas condiciones significará una mirada retroactiva que nadie quiere para la subregión. Es el momento ahora de generar propulsiones con un Estado importante que siga poniendo la regla, sobre todo por esas vocaciones anarquizantes que van a comenzar a salir, como lo acabamos de ver recientemente en el caso chileno. Muchas gracias. No lo puedo abrazar y saludar como quisiera, y a sus compañeros que han venido aquí en esta fecha, porque eso es lo que está produciendo el coronavirus. Claro, la distancia social nos va a generar un nuevo hábito, que se va a hacer costumbre, se lo decía el general hace un instante. Y eso va a generar también una sociedad de enfriamientos sociales. Si ya antes del coronavirus sacaste un buen trabajo, mandaban una carita feliz, se acabó. Ahora más, cuidado con eso también, de una América Latina que sí, es una sociedad con gente muy linda, de mucha alegría, pero vemos un mundo que está en estos momentos pasando por episodios que nos cambia la agenda. Repito, la agenda virtual. No sé cuándo se aprueba el presupuesto, agosto, septiembre, para el próximo año. Tenemos que virtualizar más a las Fuerzas Armadas. Tenemos que tener una capacidad A1 en el tema informático que nunca puede ser en un estado de vulnerabilidad.
Hay que invertir más. Tenemos que tener más expertos en cibernética, en informática. Ahí está el nivel de inversión el día de hoy. Necesitamos un Estado que invierta en educación. En serio que sí, lo diré casi como una letanía. No hablemos de industrialización si no avanzamos en educación. Es una quimera, es una utopía. Estados Unidos de Donald Trump en estos momentos vive una de las mayores desesperaciones. Algo va a hacer Donald Trump, no sé qué cosa. Pero algo tendrá que pasar para voltear esa situación de menoscabo respecto de Joe Biden en estos momentos para camino a la presidencia del 3 de noviembre del año 2020. Hay cosas que pasan en el sistema internacional y no se pueden explicar inmediatamente, como la muerte del embajador de China en Israel. De repente murió un paro cardíaco, no sabemos, tampoco vamos a relacionarlo. Lo que quiero decir es que empiezan a surgir cosas donde este mundo de pugnas es un mundo que atraviesa a la sociedad internacional y también a la nuestra. Lo mismo pasa en estos momentos en el sistema internacional. Hay países más impactados que otros en la subregión. Aprovechemos esa vulnerabilidad de unos y tenemos que volver la fortaleza del otro. Es lo que corresponde a un sistema sudamericano que debe adecuarse cada vez más a los nuevos tiempos. Nada de ejércitos transnacionales, por favor. No nos equivoquemos. Cuidado que van a surgir esas alentaciones. Que como es un problema común el coronavirus, vamos a crear una policía transnacional. ¿Qué tal quimera? Ya lo dije. Cada estado es más pétreo intraestatalmente. Si no, vean ustedes que para ir a otro país no pasa, pero ni un fósforo ni nada pasa. Porque el Estado mantiene esa calidad pétrea aprendida desde los tiempos de la Paz de Westfalia de 1648, que hizo del Estado moderno el mejor Estado, no el Estado elefantiásico y grande de los bolcheviques y de los comunistas. Un Estado fuerte que ponga orden, como corresponde, como debe ser. Tenemos que tener criterio. El Perú necesita cada vez más de sus Fuerzas Armadas, y como esta es una conferencia en ese marco, pues lo digo. Y ojalá que haya algún político que esté conectado para que coadyuve, porque un Estado fuerte es un Estado que tiene sus mejores Fuerzas Armadas en las mejores condiciones. Ahora más que nunca, no porque no se vea el virus vamos a dejar a las Fuerzas Armadas a un segundo plano. Al contrario, hoy más que nunca nuestro nivel de inversión debe estar allí para mirar siempre el frente de la seguridad nacional, de la defensa nacional, que es uno de los ámbitos donde hay evidentemente mayor vulnerabilidad para cada uno de los estados. Yo estoy muy complacido de estar aquí en este importante centro de perfeccionamiento de la Fuerza Aérea de Perú, en su 91 aniversario, como he referido al comienzo de su creación en los tiempos de Augusto B. Leguía. Al señor general, director, y al señor coronel, coordinador, y al moderador, y a todos ustedes, al doctor Tucci, que me ha acompañado, hemos estado aquí compartiendo esta mesa. Mi gratitud a todos y hasta cada momento. Muchísimas gracias.